Buenas tardes. En primer lugar, damos la bienvenida a los asistentes y a los oradores que nos acompañan hoy en esta reunión informativa. Por favor, os rogamos que apaguéis los móviles o los silenciéis. En el día de hoy, Alcohólicos Anónimos recuerda a uno de sus fundadores, el Dr. Pop, en el aniversario de su muerte. Con este motivo, aprovechamos para realizar una reunión informativa cuyo objetivo es dar a conocer el funcionamiento de Alcohólicos Anónimos, tanto al compañero alcohólico que aún no ha conectado con nosotros como al público en general. También queremos ofrecer nuestro más sincero agradecimiento a los responsables del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya por cedernos esta magnífica sala donde nos encontramos para celebrar este evento. Comenzaremos la reunión leyendo el preámbulo de Alcohólicos Anónimos, en el que se definen algunas de las características de nuestra asociación y que dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea entrar en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Mi nombre es Catherine, soy alcohólica y hoy me ocuparé de llevar esta reunión ampliamente participativa. El anonimato, es muy importante hablar del anonimato, es la base de nuestras tradiciones, recordándonos siempre que debemos anteponer los principios a las personalidades. Es decir, que lo importante es lo que se dice y no quién lo dice. Hoy estamos aquí, unos compañeros, otras reuniones hay otros, el mensaje que decimos es el mismo: cómo funciona Alcohólicos Anónimos y cómo nos ha servido y nos está sirviendo para mantenernos sobrios. A lo largo de los años, el anonimato ha resultado ser uno de los mejores regalos de Alcohólicos Anónimos que puede ofrecer a un alcohólico que aún sufre. Aunque el estigma ha ido disminuyendo poco a poco, a la mayoría de los recién llegados el admitir su alcoholismo todavía les resulta tan penoso que lo pueden hacer solamente en un ambiente protegido. Por lo tanto, el anonimato es esencial para crear este ambiente de confianza y franqueza. También queremos resaltar que en la comunidad de Alcohólicos Anónimos nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Debemos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, el cine, televisión y demás medios de comunicación. Por ello, si se encuentra en la sala algún medio de comunicación o alguna persona interesada profesionalmente en el alcoholismo, puede hacer uso de las experiencias que se oigan aquí, pero le rogamos la mayor discreción en el uso de nuestros nombres. Los que componemos hoy esta mesa lo van a comprobar, no somos conferenciantes ni oradores profesionales, nuestras experiencias son a título personal y no tienen por qué reflejar necesariamente la opinión de Alcohólicos Anónimos como un todo. Por lo tanto, les rogamos de antemano que disculpen los errores que podamos cometer. Hechas estas puntualizaciones, empezamos a hablar del alcoholismo diciendo que es una enfermedad de carácter crónico, incurable, progresiva y mortal, reconocida por la Organización Mundial de la Salud. En nuestra humilde opinión, ya hablarán desde el punto de vista profesional nuestras invitadas, hemos llegado al convencimiento a través de nuestras experiencias personales que es una enfermedad física, mental y espiritual. Todos los alcohólicos que conocemos parecen haber perdido el poder de controlar su forma de beber en cuanto nos ponemos en contacto con el alcohol. El proceso de degradación del alcohólico está muy definido y se manifiesta en una parte física, atacando y destruyendo órganos vitales del cuerpo humano, otra parte mental y emocional, alterando gravemente la conducta del individuo, produciendo pérdidas de memoria, comportamientos de violencia, estados de ansiedad, depresión y también
una parte espiritual, ya que el alcohólico pierde progresivamente todos los valores humanos, tales como el amor, el cuidado de la familia, la ilusión por el trabajo, la propia dignidad como persona, es decir, pierde el interés por su propia vida. Los alcohólicos en recuperación definimos y afirmamos que el alcoholismo es una enfermedad del autoengaño y la soledad. En este camino el alcohólico va aislándose del mundo que lo rodea y es incapaz de reconocer la enfermedad ni sus consecuencias, que desgraciadamente, según la experiencia, pueden ser en muchos casos la cárcel, la locura o la muerte prematura. A pesar de que hemos explicado que la enfermedad de Alcohólicos Anónimos es incurable, sí se puede detener. Existe una solución. Para darnos testimonio de ello, tenemos hoy con nosotros la primera compañera que nos contará su experiencia. Cata, adelante. Hola, me llamo Cata y soy alcohólica. Bueno, pues yo nací en una familia desestructurada, con un padre alcohólico y donde había mucha fiesta. Para mí era algo normal dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces yo me acuerdo un día que volvía con mis padres de fiesta, tenía 6 años, y cuando llegamos a casa mi padre no podía levantarse del suelo. Mi madre lo estaba intentando levantar, lo estaba intentando llevar a la cama, pero no podía. Y me dijo, Cata, ayúdame a llevar a tu padre a la cama. Y claro, para mí era muy raro que un adulto no pudiera ir solo a la cama, ¿no? Entonces le dije, ¿qué le pasa, papá? Y mi madre, que debía estar harta ya, pues me dijo, mira, tu padre tiene una enfermedad y es que es alcohólico. Yo pensé, vale, era muy pequeñita, ¿no? Y bueno, me quedé con eso y me fui fijando. Me fui fijando en lo que era el alcohol, me fui fijando en lo que era en ser alcohólico, en películas, en series, en bares, en la vida misma. Y fui fijándome en mi padre, claramente, ¿no? Entonces, bueno, yo veía cosas de mi padre como que me despertaba y estaba dormido en el suelo de la cocina, lo tenía que despertar para llevarlo a la cama. Pasaba por delante de su habitación y veía que se había quedado planchado encima de la cama con los zapatos puestos y la chaqueta puesta. Bueno, pues le quitaba los zapatos, le quitaba la chaqueta, lo tapaba. Iba viendo cositas así, ¿no? Entonces, pero bueno, fue parte de una naturalidad mía, ¿no? De mi vida. Entonces yo empecé a beber a los 14 años, más o menos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? Que sobre los 16 años yo ya vi que me despertaba en el suelo del lavabo y no sabía cómo había llegado ahí. Vi que me despertaba en la cama con los zapatos puestos y la chaqueta puesta y no sabía cómo había llegado a casa. Y yo ya sabía lo que eso era. Yo ya tenía una noción de lo que me estaba pasando, ¿no? Pero me iba bien. Me daba igual porque, por otro lado, me tapaba otras cosas, otras carencias y me iba bien, ¿no? A los 17 años mis amigos me dijeron, Cata, salir de fiesta contigo es una pesadilla, o sea, tenemos que vigilarte de que no pegues a nadie, de que no te peguen, de que no te quedes dormida en cualquier lado, de que no te vayas con cualquier persona y creemos que tienes un problema, ¿no? Y yo les dije, bueno, no le di importancia, pensé, esta gente no sabe de lo que va la vida, no sabe de lo que están hablando. No le di importancia, mi enfermedad fue evolucionando. La verdad que cada vez me pasaban cosas, batallitas, cosas más raras, cosas más heavies, calabozos, etc., etc., hasta que a los 27 años me quedé embarazada. Entonces dije, bueno, pues esto... Bueno, la verdad es que mi embarazo fue bastante complicado. Yo tengo una cardiopatía, entonces con toda la tralla que me había pegado, mi embarazo se complicó un montón y por un milagro salió bien la cosa y yo dije, vale, gracias, voy a portarme bien, voy a cambiar, tal. La verdad es que sí, dejé de ser tan heavy, dejé de pegarme
la tralla que me pegaba, digamos, pero sí que es verdad que yo cuando salía, cuando empezaba a beber, no podía parar. Yo eso era algo que sí veía. Entonces intentaba que solo me pasara los fines de semana, intentaba que fuera algo como si tuviera el control de alguna manera, ¿sabes? Y como de alguna manera iba funcionando también, iba consiguiendo que mi vida fuera funcional, pues no le presté atención a lo que estaba pasando. Y un día me llamó mi padre, me dijo que estaba muy mal, que se encontraba muy mal, lo fui a ver, lo llevé al médico y murió por alcoholismo. Y dije, ostras, bueno, me fui a su casa, fui a su casa a recoger la casa, bueno, a esto que se tiene que hacer. Y tenía él en la mesa de la sala, tenía los papeles del médico. Y en los papeles del médico dije, los leí y vi lo que bebía él al día. Y dije, vale, tengo que dejar de beber. O sea, leí los papeles del médico de mi padre y dije, tengo que dejar de beber. Y fue pensar, tengo que dejar de beber y decirme a mí misma, tengo que dejar de beber, que empecé a beber el cuatriple. Y contra más bebía, más me decía, tengo que dejar de beber. Y cuanto más decía, tengo que dejar de beber, más bebía. Y entré en una rueda de hámster que no sabía parar, no sabía cómo detenerla. Al final, el padre de mi hijo me echó de casa con mi hijo. Y ahí, pues, mi vida se convirtió en algo completamente ingobernable porque yo ya no sabía... Yo me despertaba... Conseguía dormir en casa de amigas, a veces en casa de mi madre, a veces en mi trabajo, pero yo no sabía cómo, yo me levantaba y no sabía cómo iba a ir el día, qué iba a hacer, a quién iba a ver, dónde iba a dormir, pero sí sabía que iba a beber. Era algo que sabía, sin querer saberlo, aunque yo quería pensar que no, me pasaba, lo sabía. Intentaba colocar a mi hijo con mi madre para poderme ir de fiesta, y todo se me descontroló muchísimo y bueno, pues dejaba a mi hijo con mi madre un par de días y así un día que volví al cabo de 2 días para meterlo en la cama porque intentaba hacer como cosas como acostarlo o ir y darle la cena algún día o, ¿sabes?, hacerme yo la idea de que seguía siendo una madre. Y el día que volvía de fiesta para ponerlo en la cama, para meterlo en la cama para dormir, mi hijo estaba que le picaba mucho un costado, y al final yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Sabes? ¿Por qué estás tan nervioso? Y le levanté la camiseta y tenía un herpes. Y le dije, ¿y este herpes qué te pasa? Y me dijo, mamá, es que tengo miedo de que te mueras. Entonces me di cuenta de que era lo que yo pensaba de mi padre cuando tenía la edad que él me lo estaba diciendo. Y que de alguna forma, o sea, fue como si en un momento toda mi vida, o sea, todo lo que había hecho el alcohol en mi vida pasara por delante de mí, ¿sabes? Desde que era pequeñita. Y me di cuenta de que en el camino en el que estaba le iba a hacer lo mismo a mi hijo. O sea, que la historia era exactamente la misma. Y dije, tengo que frenar esto por él. O sea, no puedo hacerle esto. No puedo hacerle esto a mi hijo, no puedo hacerle vivir lo que yo he vivido. Y esa misma noche me puse a buscar información. Yo había oído hablar de Alcohólicos Anónimos por series y películas y sabía también que no me podía ingresar en un centro porque tenía que cuidar de mi hijo, tenía un trabajo y así ingresarme en un centro no podía hacerlo porque no tenía ni con quién dejarlo, ni mi trabajo, no deducía que valía dinero y no tenía el dinero y pensé, Alcohólicos Anónimos me suena que es algo que puedes utilizar mientras sigues con tu vida, ¿no? Y nada, me metí en internet, busqué dónde podía ir al día siguiente a una reunión y fui. Y aparecí en una reunión de Alcohólicos Anónimos en Poblenou. Y la primera reunión para mí fue como, bueno, me sentí súper identificada en todos los compartires. Fue como descubrirme a mí, como darme cuenta que había más gente como yo.
Y me di cuenta de dos cosas que a mí me han ayudado mucho, que es que era una enfermedad, que yo no tenía la culpa, que esta obsesión mía por beber no era culpa mía, que era una enfermedad que yo tenía y no la había elegido, pero la tenía. Y decir no a la primera copa. Que si decía que no, que no se trataba de intentar controlarlo, que se trataba de decir no a la primera copa y ya. Y estas dos cosas, la verdad que a día de hoy todavía me funcionan, son las que me llevé el primer día y las sigo teniendo, pero sí que es verdad que llevo 2 años ahora y lo que he ido aprendiendo es a vivir mejor, a tener una serenidad, no tanto una felicidad, pero sí una serenidad. Intentar conocerme a mí misma, intentar estar bien con los demás. Cosas que pueden parecer tan tontas, pero que yo no lo tenía, no era consciente ni que se podía hacer. Me ha dado mucho, la verdad. Ser agradecida. Y sobre todo esto, yo creo que encontrar un camino espiritual que me da paz, que me da tranquilidad, que puedo tener días malos, pero no me voy a beber, porque tengo una enfermedad y porque tengo que decir que no a la primera copa y ya está, no le doy más vueltas. Y porque así estoy mejor. Y ya está. ¿Sí o no? Bueno, Alcohólicos Anónimos tuvo su comienzo en Estados Unidos en 1935, cuando un corredor de bolsa de Nueva York, que había logrado permanecer abstemio por primera vez en varios años, buscó a otro alcohólico para seguir estando sobrio. Durante los pocos meses de su recién adquirida sobriedad, el neoyorquino había observado que sus deseos de beber disminuían cuando trataba de ayudar a otros borrachos a permanecer sin beber. Por su trabajo tuvo que desplazarse a una ciudad llamada Akron. Dicho negocio no acabó de salir bien y notaba que le volvían las ansias de beber. Sin pensarlo 2 veces, preguntó a varias instituciones si conocían a alguna persona que tuviera problemas con el alcohol. Tuvo suerte y le pusieron en contacto precisamente con el Dr. Bob, un cirujano de la ciudad prácticamente desahuciado por el alcoholismo, y al presentarse ante él y explicarle los motivos de su visita, el Dr. Bob fue muy claro, diciéndole que lo atendería por cortesía, pero que creía que no habría ninguna solución a su problema. Pero cuando empezaron a compartir sus experiencias, allí ocurrió un milagro. Lo que iba a ser una visita de cortesía de 15 minutos se convirtió en largas horas de conversación, donde se dieron cuenta que mientras hablaban de sus miserias, de sus problemas con la bebida, la obsesión por ingerir la copa desaparecía. Por eso creemos que ese día nació la base de recuperación de nuestra comunidad. 2 alcohólicos que se reúnen para dejar de beber a través de sus experiencias personales. Decidieron buscar la manera de transmitir esta solución y esperanza a todos aquellos que pudieran necesitarlo. Y surgió la idea de escribir un libro finalmente, y después de buscar varios nombres, que se tituló Alcohólicos Anónimos, que contiene nuestro programa de recuperación y que posteriormente dio nombre a la comunidad. En la actualidad estamos en 180 países aproximadamente, donde están en recuperación 2 millones de personas. Y nuestra literatura se ha traducido a más de 100 idiomas. En España, según los datos que obran en nuestro poder, en nuestra sede, el mensaje de Alcohólicos Anónimos llegó en 1955, casi simultáneamente en algunas ciudades. Actualmente hay en toda la geografía española unos 600 grupos donde se recuperan unos 10.000 personas. Estos datos son aproximados, ya que Alcohólicos Anónimos no lleva registros ni controlamos la asistencia de sus miembros. En Cataluña, Alcohólicos Anónimos empezó en 1962 y en la actualidad hay más de 80 grupos donde se recuperan unas 1.300 personas. También hay reuniones en centros penitenciarios, centros de salud y además grupos en diferentes idiomas, en inglés, en ruso.
Tenemos grupos en las 4 provincias. Y ahora, para continuar, le vamos a dar la palabra al compañero Leo. Mi nombre es Leo y soy alcohólico. Sí, agradecer primeramente al área sexta, ¿no?, de Barcelona, que hoy me da la oportunidad de compartir mi experiencia. Y la verdad que al principio me pensaba que era especial mi experiencia. Cuando recién llegué a la comunidad, me pensé que era a la única persona que le estaba pasando esta situación, como lo ha dicho la compañera. Yo vengo de una madre que no bebe, que nunca la he visto a mi madre, en estado etílico. Pero yo voy a hablar de mí, ¿no? De cómo yo era de niño, ¿no? Yo siempre era un niño muy introvertido. Me daba mucho miedo. Tenía muchos miedos que no entendía por qué tenía miedo. Es más, a mí me dejaban en un sitio y yo me quedaba como un florero, me quedaba allí y no me movía porque tenía mucho miedo. Y a veces tenía un comportamiento a veces introvertido y extrovertido. No tenía un término medio en muchas ocasiones. Y con el pasar del tiempo me parecía que las cosas que pasaban en mi entorno eran muy hostiles. Siempre, no sé, tenía una especie como de que las cosas que yo veía me afectaban un poco, pero no le tomaba en cuenta ni se lo decía a mi madre ni a nadie. Y ese miedo me hacía actuar con agresividad, me recuerdo, siempre con violencia. El miedo a mí me hace actuar con violencia. Cuando yo tuve a eso me llevó Alcohólicos Anónimos, a investigar por dentro qué me estaba pasando. Y claro, me costaba adaptarme bastante con la disciplina, con la responsabilidad de un niño. Me costaba mucho. Tenía que siempre tener al lado a alguien que se ocupe de mí, porque me costaba mucho hacerme cargo hasta de mi niñez y bueno, no podía. Siempre llegando tarde, siempre bajo en calificaciones, bajo en tareas. Y yo no entendía, yo siempre quería era fugarme de la responsabilidad, de lo que son los estudios, la responsabilidad, la disciplina, y siempre me castigaban. Pero yo pensaba que todo eso era injusto para mí y me creaba en mí una especie como de dolor, de resentimiento, porque no me entendían, ¿no? Un niño totalmente con esas ciertas problemáticas. Y en la adolescencia hice contacto con el alcohol. Me recuerdo que cuando hice contacto con el alcohol, para mí fue maravilloso porque se me fue el miedo. Prácticamente ya no sentía miedo. Incluso me podía atrever a buscar a otra persona y hablar con ella y charlar con ella, y siempre quería destacar, ¿no? El alcohol me ayudaba como a destacar esa persona introvertida, la hacía como, no sé, me hacía ver de esa manera. Un niño lleno de complejos, de muchos complejos también en mi adolescencia, y siempre desadaptado con las normas y las leyes y los reglamentos de casa, de colegio, de instituto. O sea, un adolescente de problemas. A mi corta edad ya estaba yo sentado en una silla, a lo mejor tenía 15 o 16 años, era un adolescente y estaba sentado con personas que tenían este tipo de problemas, pero eran mayores que yo, y yo, ¿qué hago sentado en este centro de desintoxicación, de rehabilitación? Yo veía que esto era injusto para mí. Claro, es que al niño no podían corregirlo, y mi madre optaba por esa manera, ¿no? de protegerme, porque tenía demasiados problemas. Y apenas cuando me vine con más resentimiento, ¿no? Mi madre me dijo, pues nada, tenemos que cambiar de ambiente. Me trajeron a Barcelona, y en Barcelona, cuando vine a España, lo que me llamó la atención es que, siempre lo digo, ¿no? De ver, cuando me bajo del avión y empiezo a explorar el entorno, todo el país, noto que los bares están tan juntitos, ¿sabes? Tan juntitos, tan juntos, tan apegados. Y digo,
Esto para mí, esto es Disneylandia, ¿no? Para una persona como yo, para un alcohólico, una persona que padece esta clase de enfermedad, esto para mí era genial, era maravilloso. Vamos, estaba donde yo quería estar. Y rápidamente vi cómo el país se adaptaba. Yo me adaptaba al país y el país se adaptaba a mí, porque claro, yo veía la libertad que tenía yo como adolescente. Y empecé, pues, no paraba de beber. No paraba de beber, no paraba de hacer muchas cosas. Y en el fondo de mí siempre yo decía, yo tengo un problema, pero aún no sé qué es, ¿sabes? Aún no sé qué es, pero tiene que ver algo con el alcohol. Era muy raro porque siempre me sentía distinto. Yo veía cómo las personas bebían y al otro día se iban al instituto. Bebían y se iban a trabajar. En mi caso yo no podía hacer eso. Veía cómo ellos eran responsables con su vida, pagaban la renta. Y yo veía a esa gente y cómo lo pueden hacer. Pero yo no. A mí una vez que yo probaba la primera, yo no podía parar. Y no iba a trabajar, me echaban de los trabajos. Y digo, me sentía raro, ¿sabes? Yo veía cómo las personas no se enlagunaban. Yo ya me lagunaba, tenía lagunas mentales, no sabía qué me había pasado. Pero yo no paraba. Digo, bueno, ¿será que cuando me enamore me pararé? Me enamoraba, Yo sentía que me enamoraba y paraba por una semana, un mes, y nuevamente empezaba el ciclo de destrucción. Y luego no paraba. Y luego digo, seguramente, si yo tengo una nena, yo no creo que yo pueda hacerle esto a una criatura, ¿no? A una criatura que la madre de mi hija me dijo, estoy embarazada. Digo, perfecto. Me comporté por cierto tiempo me comporté bien, pero no una vez que hacía contacto, nuevamente el alcohol me atrapaba. Y mi hija veía en los estados que habla la compañera, ¿no? Veía todos esos estados y yo los pasé, ¿no? Y luego cuando la madre de mi hija tuve problemas, me dijo, mira, o nos separamos o te vas de la casa y tal, porque yo no puedo vivir con una persona alcohólica como tú. Pedí ayuda con 27 años, tampoco me quedé en la comunidad. No me quedé porque no estaba tan derrotado. Porque ahí la gente me decía que habían perdido familia, habían hecho préstamos bancarios, que habían hecho muchas cosas. Y yo digo, esto no lo he hecho yo. Yo no soy alcohólico, ¿no? Y otra vez la duda. Y regresé con todos los requisitos con 35 años, sin familia, con deudas bancarias, bebiendo más de la cuenta, ya bebía más y más, ya la familia no me soportaba, donde sea me echaban, la gente me rechazaba. Y dije, bueno, llegué ese día con una derrota genuina. Y aquí con paciencia los compañeros me dijeron que yo tenía una enfermedad que se manifestaba en una alergia física, que cada vez que yo hacía contacto con el alcohol, yo no podía parar. Y era real, yo me identifiqué claramente y vi que no era la única persona que padecía esta enfermedad y que si yo quería yo podía cambiar mi vida, pero solamente tenía que poner de mi parte. Y yo hice todo lo que estaba de mi parte. Yo me separé por un periodo de un año, de un año y medio me separé de mi familia porque, claro, yo vengo de una tradición donde mi familia, una familia donde también se consume alcohol. Y yo tuve que hacer todos esos actos de sacrificio, tuve que poner en prioridad mi vida. Cogí y hacía... Claro, es que yo ya había muchas veces experimentado parar, pero la obsesión nuevamente me llevaba al alcohol. Y yo tenía miedo de eso, que sea un efecto pasajero, porque yo incluso me había enamorado y lo paraba, pero esa obsesión me ganaba. Y yo me refugiaba en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Por la mañana iba a un grupo, por la tarde iba a otro, y la noche remataba con otro. No me importaba, porque yo quería salvar mi vida, porque yo sabía que esta enfermedad tarde o temprano me iba a matar, porque esa manera de beber que yo tenía era muy desastrosa. Y claro, yo afortunadamente... me he quedado, me siento parte, porque me sugirieron que si yo quería vivir mejor, que tenía un programa a seguir. Y cuando ya se me aclaró el cerebro, comencé a ver las cosas un poquito más claras, que yo tenía un programa, aunque no lo siguiera correctamente, pero que lo tenía. Y me hablaron de los 12 pasos de recuperación, me hablaron de un apadrinamiento, me hablaron de servicio y poco a poco me fui adaptando al programa de recuperación, porque estar sin beber y sin un aliciente yo me estaba volviendo loco, pero loco porque digo, coño, ¿esto cómo es? Si yo estoy acostumbrado a
a que cada vez que me pasa algo yo busco la copa. Pero este programa es tan efectivo que a mí me rompió la obsesión. A mí me ayudaron todos ustedes a romper toda esta obsesión. Yo estoy de verdad muy agradecido porque algo tan sencillo como sentarme a comer con mi hija, yo lo puedo hacer, desempeñar con normalidad, y esto es gracias a ustedes. Porque ustedes me prometen de que mientras yo permanezca en este tratamiento, yo voy a vivir cada día mejor. Y no me quiero extender más, solo agradecer y muchas gracias por haberme escuchado. Gracias. Bueno, le he explicado un poquito lo que es Alcohólicos Anónimos, lo que encontró en Alcohólicos Anónimos, que se sustenta en lo que nosotros denominamos nuestros 3 legados: recuperación, unidad y servicio. Recuperación, dado el carácter incurable de nuestra enfermedad, decimos que los alcohólicos no nos curamos, sino que nos recuperamos. Al dejar de beber comenzamos a reconstruir nuestra vida personal sin alcohol a través de los 12 pasos de nuestro programa. Nos ayudan a planteamientos tales como hacerlo, por ejemplo, por 24 horas. Unidad. Sin la unidad de Alcohólicos Anónimos, sus miembros no podrían recuperarse individualmente. Nos necesitamos los unos a los otros. De la unidad de Alcohólicos Anónimos dependen nuestras vidas y las vidas de los que vendrán. En definitiva, estamos diciendo que trabajamos en equipo. Servicio. El servicio es necesario e imprescindible. Podemos asegurar que nuestra sobriedad depende de que sepamos dar a los demás aquello que nosotros hemos recibido gratuitamente. Somos voluntarios, pero el mayor beneficio lo obtenemos haciendo estos servicios. Alcohólicos Anónimos es algo más que un conjunto de principios. Es una comunidad de personas en acción, responsables de estar presentes cuando el que todavía está sufriendo pide ayuda. Nuestro programa de recuperación se basa, como decíamos, en los 12 pasos que surgen de la experiencia escrita de lo que han hecho para mantenerse sobrios los que nos han precedido. Nos dice, practicamos los pasos y el resultado fue la sobriedad. Destacamos algunos de ellos. La admisión de nuestra dependencia del alcohol, como hablábamos antes. Sin admitir este primer problema es muy difícil iniciar el resto de los pasos o cualquier otro tipo de solución. Asumir que solos no podemos solucionar nuestro problema y pedir ayuda. Detectar qué comportamientos nos han llevado a depender del alcohol y compartirlos con otra persona. Reconocer e intentar cambiar de actitud hacia nuestras tendencias autodestructivas. Reparar los daños causados a terceros si es posible. Y el último paso habla precisamente del servicio, de que aplicando estos principios nos sentimos mejor con nosotros mismos, no tenemos ganas de beber y damos un nuevo objetivo a nuestra vida. Esa vida que sentíamos vacía durante tantos años, dedicando ahora una parte de nuestro tiempo a ayudar a los demás. También disponemos de lo que nosotros llamamos las 12 tradiciones. Nuestras tradiciones no son mandatos de obligado cumplimiento, son unas sencillas normas de convivencia para preservar la unidad de Alcohólicos Anónimos. De hecho, nos definen como comunidad. Destacamos algunas de ellas que son fundamentales. La tercera tradición, que nos dice que el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Nadie puede ser excluido en la comunidad por ningún motivo ni por ninguna causa. La quinta tradición nos indica que cada grupo tiene un solo objetivo primordial, llevar el mensaje al alcohólico que sufre. Y la séptima tradición dice que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no acepta aportaciones ni donaciones de personas que no sean los miembros de la comunidad. Y bueno, antes de continuar, daré paso a nuestro tercer orador. Adelante, Javier. Hola, yo me llamo Javi, soy alcohólico. Hola, Javi. Bueno, esta tarde antes de venir, que he hablado con un compañero, y para esto, los nervios y tal, me dice, bueno, intenta ser tú mismo. Digo, bueno, entonces tenemos un problema. Y bueno, empezaré esta mañana sin proponérmelo, bueno, dando un paseo por Barcelona. Pues he llegado a una biblioteca, porque bueno, a mí me gusta leer y este tipo de literatura y tal. Y he llegado a la biblioteca donde yo encontré el libro de Alcohólicos Anónimos, antes de ir a la comunidad.
porque bueno, yo ya estaba en una fase de hundimiento total con la bebida, pero aún así, pues me resistía, ¿no? Cuando estás en esos momentos no ves absolutamente nada ni eres consciente de nada, ¿no? Pero bueno, cogí el libro de Alcohólicos Anónimos y me lo llevé a mi casa, ¿no? A leerlo, ¿no? Y hoy he regresado allí después de 10 años, que es lo que hace que llevo en la comunidad, el mes pasado. He cogido el libro, lo he leído y además, aunque esté mal decirlo, ya sé que no hay que subrayar cosas en los libros de la biblioteca, pero bueno, yo hice mis marcas, ¿no? Y he vuelto a leer lo mismo, ¿no? Que estaba allí el libro, ¿no? Y bueno, ha sido curioso. También he aprovechado, porque como estaba cerca, me he pasado por la puerta del primer grupo donde yo entré, que es el grupo del Clot, y he pasado por allí, ¿no? Ya digo, yo todo esto, esta mañana cuando me levanté, no estaba en mis planes, pero bueno, las cosas son así. Y bueno, y ahora estamos aquí. Bueno, yo si tuviera que definir pues mi vida antes de ir a Alcohólicos Anónimos, pues es lo que siempre digo, ¿no? Es también lo que ya se ha comentado. Yo lo único que he hecho es sufrir y beber. Esa ha sido la vida hasta cruzar la puerta de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Yo, pues bueno, como en la primera reunión donde yo estuve hoy, pues es evidente, yo me siento reflejado en lo que se comenta, pues eso, ¿no? En esos miedos, en ese malestar, en ese dolor, en ese sufrimiento, en definitiva, ¿no? Y eso es lo que yo he hecho toda mi vida, ¿no? Ya desde, pues eso, desde muy crío, pues también, como se ha comentado aquí, ¿no? A mí estar en el mundo era muy difícil, estar con un ser humano era imposible, ¿no? La comunicación para mí con otro ser humano desde niño era imposible, ¿no? Siempre solo, aislado, con una timidez horrible. Y bueno, así fue pasando la niñez. Cuando entras en la adolescencia, pues descubres el alcohol, ¿no? Claro, es lo que antes se ha dicho aquí, ¿no? Eso te quita los miedos, los complejos. Pero claro, ¿qué es lo que pasó en mi situación? Yo desde la primera copa que me tomé me emborraché. O sea, y siempre desde sin poder parar, ¿no? Esa es mi condición de alcohólico. Eso es lo que me separa de otra persona que beba, o sí, es lo que me separa en esas circunstancias, ¿no? Y ya digo, yo desde que empecé con el alcohol, pues ya fui incapaz de dejarlo, ¿no? Yo lo tenía que utilizar absolutamente para todo. Yo, pues también como se ha dicho, ¿no? Yo para estar con mis padres, con alguna pareja y tal, tenía que estar borracho, porque si no era totalmente imposible, ¿no? Y ese fue mi peregrinaje por la vida, ¿no? Pues bueno, la vida me iba dando todo, en cuestión pues de amistades, de trabajos, de parejas, y yo lo iba destruyendo absolutamente todo, ¿no? Familia. Pues bueno, y hasta que un día, pues con la pareja que yo tuve antes, en esos momentos, que no sé por qué me dejó, pero me dejó. Pero tengo que agradecérselo toda mi vida, porque ella fue la que me dijo de ir a Alcohólicos Anónimos. Dice, oye, ¿por qué no pruebas? Y yo pues probé, y ya digo, sin creer mucho en estas cosas, porque yo, bueno, no me planteaba mi vida sin el alcohol, no me lo planteaba, porque ya desde muy críos en mi cabeza se habían puesto pues unos pensamientos muy extraños de muerte, de odio hacia la vida. Yo no sabía lo que era el amor, no sabía lo que significaban estas cosas, no solo era un odio hacia todo y hacia mi persona, ¿no? Pero yo un día crucé esa puerta de Alcohólicos Anónimos, en el Clot, ¿no? Ya digo que antes estuve dando vueltas alrededor, porque, bueno, me daba cosa entrar, ¿no? Pero crucé la puerta, ¿no? Y es curioso, porque yo desde ese primer día dejé de beber. Es algo curioso, porque yo lo había intentado por mí mismo, muchas ocasiones. Había estado meses sin beber, 2, 3, lo máximo fueron 6 meses, pero al final siempre regresaba, ¿no? Y yo desde que entré en Alcohólicos Anónimos dejé de beber, ¿no? Y ahí, también como se ha dicho antes, ¿no? Yo rápidamente, pues por primera vez vi que era una enfermedad, ¿no? Entendí ciertas cosas que hasta entonces evidentemente no sabía, ¿no? O no quería saber, ¿no? Y a mí eso me ayudó mucho, ¿no? El ver que es una enfermedad, dejé de castigarme, ¿no? De pensar, pues bueno, eres un desecho, no sirves para nada, mereces todo lo que te pasas, ¿no? Y bueno, todo empezó a ponerse en su sitio, de alguna manera. Es evidente que con paciencia, haciendo lo que aquí se me dice, cosa que a mí no me gusta, eso está claro, ¿no? Porque yo siempre he querido hacer las cosas a mi manera y así me ha ido, ¿no? Pero bueno, con paciencia, con los compañeros, con ayuda, que es lo que yo nunca había pedido ni había tenido, ¿no? Siempre había intentado hacer las cosas por mí mismo y por mí mismo fui totalmente incapaz, ¿no? Y es una cosa que siempre digo, esta frase,
últimamente, pero es así, ¿no? Yo, Alcohólicos Anónimos, es el último sitio del planeta donde yo pensé que iba a estar. Y sin embargo, es el único sitio donde yo he permanecido. Porque yo en todos los demás sitios, por mis, cuestiones de me gusta estar solo, las personas y tal, siempre tiendo a alargarme, ¿no? Pero en Alcohólicos Anónimos, desde el primer día, pues sigo asistiendo, ¿no? Y sigo haciendo las cosas que tengo que hacer, ¿no? Y sí que es verdad que, que hay que tener paciencia y esperanza, ¿no? Sí que es verdad, porque yo por lo menos en mi caso, pues yo también con mi familia muchos problemas, a nivel con mi padre, yo era una persona a la que, odiaba, no podía estar cerca de él, incluso siempre lo digo, en una de mis últimas borracheras yo intenté pegarle porque le culpaba, siempre buscas un culpable, siempre hay que buscar, porque no quieres ver y siempre buscas, ¿no? Quizá incluso hasta lo que tienes más cerca, ¿no? Y era una relación muy dificultosa, como todas las que tenía en mi vida, porque mis relaciones eran siempre basadas en el alcohol, ¿no? Y en un odio hacia todo ser humano, ¿no? Y eso poco a poco ha ido poniéndose en su sitio, ¿no? Hasta el día de hoy, yo hoy por circunstancias, pero estoy en casa de mis padres y yo estoy cuidando de mis padres, cosa que eso por mí mismo es imposible. Yo eso lo miro atrás, digo, y más con él, porque no, imposible, ¿no? Pero estas cosas son las que a mí me está dando Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y me ha dado, ¿no? Quizá, pues eso, ¿no? La oportunidad de tener una vida. Es algo así de simple, ¿no? Porque yo, que llegué a Alcohólicos Anónimos con 43 o 44 años, yo no puedo considerar esa época como vida. No considero estar vivo, porque, estás en el mundo sufriendo, siempre mal, siempre con problemas, siempre queriendo morir, ¿no? Entonces, al cruzar esa puerta, pues tuve como esa oportunidad, ¿no? De estar hoy en día en la vida, con los problemas que la vida también trae, con los altibajos, con las decepciones, con las cosas buenas, pero estás ahí dentro, ¿no? Y sin beber. Yo no puedo decir que en estos 10 años todo es maravilloso, sí, hay muchas cosas que lo han sido, otras no. Pero sin embargo, pues no he bebido. Y ahí, pues quizás de eso se trata, ¿no? Es lo único que yo puedo transmitir y no me alargaré mucho, porque yo no suelo hacerlo en mis reuniones, alargarme, siempre... Pues hay aquí alguna con el cartel. Pero es eso, transmitir, pues sí, esa esperanza, ¿no? Yo digo, yo jamás pensé estar en la vida sin beber. Jamás pensé estar en la vida... No pensé estar en la vida, simplemente. Y la vida, estando en Alcohólicos Anónimos, pues sí, me ha dado todo, ya terminaré. Yo no, por ejemplo, ya sé que son ejemplos igual, da igual. Para mí conducir era una cosa imposible, era como sacarme, ser astronauta, porque me tenía pánico por lo que hablamos, los complejos. Yo en Alcohólicos Anónimos me saqué el carnet de conducir. ¿Sí? Escribía tal, publiqué un libro. De hecho, yo venía a hablar de mi libro. No. Y es lo único que yo quiero decir, que hay que tener, pues sí, esa esperanza, hacer las cosas que aquí se dicen, ¿no? Los pasos, los compañeros, las ayudas. Y es empezar a vivir o tener una vida, ¿no? Y estamos aquí todos, bien, más o menos. Voy a callarme para que pueda seguir la reunión. Gracias. Eres fans. Bueno, estamos muy contentos, pero como hemos comentado y como han comentado los compañeros que nos han expuesto sus experiencias, uno de los mayores sufrimientos que ha producido el alcohol en nuestras vidas se ha originado en la relación que hemos mantenido con nuestras familias y las personas más allegadas. Es posible que se encuentre cerca de nosotros, presente en esta reunión, familiares que han vivido la experiencia del alcoholismo en el ser querido. Para recuperarse de esta experiencia y compartir al mismo tiempo su fortaleza y esperanza, pueden acudir a los grupos de Al-Anon. Pero esto lo va a explicar mejor Silvia, que nos honra con su presencia, miembro de Al-Anon, y que nos compartirá su experiencia. Bueno, honrada estoy yo de estar aquí. Gracias por permitirme compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia en Al-Anon. Y felicito a esta área de Alcohólicos Anónimos por este aniversario del Dr. Bob. Antes de expresar mi compartir con vosotros, de expresar mi experiencia,
me gustaría comentar brevemente qué es Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon fueron creados en Estados Unidos en 1951 por los familiares de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, con el objetivo de dar ayuda y esperanza a las personas afectadas por la convivencia estrecha con un alcohólico. Los familiares que estaban esperando que su enfermo en recuperación terminara su reunión, descubrieron que hablando entre ellos se comprendía y se encontraba más alivio. Sabían que algo les pasaba. El alcohólico había encontrado su sobriedad, pero ellos continuaban sin estar bien. Angustias, miedos, pensar continuamente en el enfermo alcohólico, olvidarse de sí mismos, todo era caos y confusión, ya que la vida de la familia queda profundamente dañada y afecta a todos los que están alrededor de un alcohólico. Al-Anon es un programa donde se comparte experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrar solución al problema común. Es un programa de recuperación basado en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, porque no importa cuál sea la relación con la persona alcohólica, hay un denominador común entre los miembros de Al-Anon y Alatín, y es el cómo nos afecta la forma de beber de otra persona. En Al-Anon, como en Alcohólicos Anónimos, también se rige por la tradición del anonimato personal a nivel público. Bueno, dicho esto, os contaré un poquito más sobre mí. Yo llego a los grupos de Al-Anon desafortunadamente muchos años después de que mi familiar alcohólico había fallecido. Y en realidad yo me acerco a los grupos porque una profesional me lo recomienda. Y me lo recomienda en un momento donde yo me encuentro en un abismo de desesperación, sintiéndome completamente vacía, sola, muy sola me sentía. Y no voy a decir que fue súper fácil acercarme a los grupos, llegar ahí, sentarme y ponerme a charlar. La verdad es que no, todo lo contrario. Yo pensaba que mi familiar había fallecido muchos años antes, esto que tenía que ver conmigo, y que lo que había vivido ya estaba superado, esto no tenía nada que ver conmigo. Pero sabía que mi vida estaba llena de pérdidas. Yo perdía relaciones, era incapaz de sostener relaciones, amistades, parejas, ni pensarlo. Había perdido relaciones laborales, había perdido mi autoestima, mi dignidad en ocasiones. Había perdido por completo el rumbo de mi vida. Y no sabía por qué, no sabía cómo es que había llegado hasta ahí, cómo es que me encontraba más allá de un agujero, cómo es que había perdido por completo las ganas de vivir. Llegar al programa me ayuda a comprender que yo, desde el momento en que nací, había perdido mi serenidad, porque cuando se crece, se vive en un lugar afectado por el alcoholismo, se tienen secuelas que se repiten constantemente a lo largo de la vida. Sobre todo quienes somos hijos de alcohólicos, no sabemos que tenemos derecho a ser cuidados, a ser protegidos, no sabemos que tenemos derecho a pedir ayuda. Continuamente desconfiamos del amor, desconfiamos de la vida, desconfiamos de las personas que tenemos cerca, desconfiamos de nosotros mismos y el mundo se vuelve un lugar muy confuso y desolado. Yo cuando llegué a los grupos vivía en constante crisis de ansiedad sin poder explicar qué era una crisis de ansiedad y tuve que llegar a los grupos para reconocerlo, para reconocer que vivía todos los días con patrones de ansiedad por separación, de ansiedad por necesidad. Por suerte, por fortuna, el primer día que llego a mi primera reunión, había allí una persona que, él, sin saberlo, dijo las siguientes palabras que entraron en mí pues, por aquellas cuestiones del ser superior y que esas palabras se quedaron impregnadas en mi ser y me animaron a repetir una y otra vez una reunión. Y cito en este momento sus palabras que fueron: no dejéis de venir, dadle la oportunidad a esto que funciona como lluvia fina y cala poco a poco. Y sí, tras varias reuniones me di cuenta de que esto era así, de que uno no cambia milagrosamente de un día para otro,
¿no? No es como que llegué a los grupos y al día siguiente dije, ¡uy, qué maravillosa la vida! Ha sido un trabajo constante, ha sido un trabajo de día a día, de un solo por hoy, de muchas 24 horas. Y ahora, después de un tiempo de estar acudiendo a los programas, de estar acudiendo a las reuniones, de seguir las sugerencias que Al-Anon me propone, me doy cuenta de los pequeños pasos hacia positivo que está dando mi vida, ¿no? Hoy día os puedo compartir que tengo una pareja con la que me río mucho. Tengo un compañero de piso que, más allá de ser un compañero de piso, es un amigo, es casi mi familia. Y esto, para una persona que no sabía tener relaciones, era impensable. Pero sobre todo, he recuperado la fe en mí, ¿no? He recuperado la espiritualidad en mí, algo que también estaba perdido y, bueno, que casi lo rechazaba por completo. Y aunque el programa me ha enseñado que todo llega en su momento, que nada ha llegado tarde ni nada viene con demasiada prisa, estoy segura de que si yo en su momento hubiera conocido un programa como es el programa de Alatín, que es aquel que va donde se reúnen los jóvenes de entre 12 y 19 años, a veces llega a haber personas más jóvenes, mi vida hubiera sido muchísimo mejor, porque si esto, a la edad con la que llegué a Al-Anon, ha cambiado mi vida, yo es que de haber estado en Alatín desde mucho antes, creo que mi vida hubiera sido otra. Y bueno, si alguien quiere conocer más información sobre Al-Anon o Alatín, se puede dirigir a mí al finalizar la reunión, o puede consultar la página web, que es al.anonespana.org, así Anon con N, no con ñ, Anon, al.anonespana.org. Y de nuevo, muchísimas gracias por haberme escuchado este ratito. Y de nuevo reitero mi felicitación por este aniversario luctuoso del Dr. Bob. Gracias. Bueno, pues gracias. Rápidamente seguimos mencionando algunas de las cosas que Alcohólicos Anónimos no hace. No trata de reclutar miembros ni persuadir a nadie que se una a la comunidad. No mantiene archivos ni historias clínicas, no toma parte en investigaciones ni las patrocina, no hace seguimiento de sus miembros, no les vigila para comprobar si beben o no beben, no hace diagnósticos ni pronósticos médicos o psicológicos, no ofrece servicios religiosos, no ofrece servicios de asistencia social, no proporciona alojamiento, comida, trabajo o dinero. Pero Alcohólicos Anónimos ayuda a los alcohólicos a mantenerse sobrios para que puedan conseguir estas cosas por sí mismos. No acepta dinero de fuentes ajenas, ya sean públicas o privadas, como hemos comentado anteriormente. No proporciona certificaciones ni cartas de recomendación a órganos penitenciarios de libertad condicional, autoridades, empresas, instituciones sociales, etcétera. Somos conscientes de que en los 88 años de existencia de Alcohólicos Anónimos siempre hemos contado, afortunadamente, con ayuda de innumerables amigos de cualquier ámbito de la sociedad, profesionales de la medicina, representantes de instituciones, miembros religiosos, agentes de los medios de comunicación, etcétera. Hoy está con nosotros Lídia Segura, técnica de Subdirecció General d'Addiccions del Departament de la Salut de la Generalitat de Catalunya, psicóloga clínica, doctorada en psicología, diplomada en salud pública y especialista en adicciones, a la que le agradecemos de antemano que comparta este tiempo en este día con nosotros. Y bueno, le pedimos que... Ah, vols anar abans? Jo canvio tot, eh? Bueno, jo encantada. Pensaba que anàvem així. Ah, disculpeu. Buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, ya me han presentado con los títulos. Voy a primero hablar en primera persona y luego hablaré en representación del organismo al que represento y aquí también. Bueno, soy Lidia. Yo no tengo en mi historia familiar, que yo sepa, ninguna persona con adicciones, pero cuando estaba formando como psicóloga estaba haciendo prácticas en muchos sitios para saber en qué me quería dedicar y cerca de mi casa había un centro de tratamiento de las adicciones. Y me acerqué allí y pedí para hacer prácticas, pensándome que me dirían, ¿qué haces aquí?, ¿no? Porque no sabía nada de las adicciones, prácticamente. Y ese día decidí, hice unas prácticas y tuve la oportunidad de hablar con una persona que padecía de heroína, de problemas con la heroína, y ese día, con esa entrevista, decidí, me voy a dedicar a esto. Y fue básicamente porque pude entablar una relación, una conversación en la que la persona nos sentimos los dos confortables y me pudo explicar cosas de su vida y me di cuenta de que era un contexto en el que como profesional de la psicología podía tener un papel. Me sentí muy bien acogida, muy respetada, a pesar de no compartir prácticamente nada con una persona que había estado viviendo en la calle, había estado en prisión, no compartíamos nada, pero pudimos entendernos. Y ese día decidí hace 30 años y sigo aquí. Y por otro lado, quería comentar que en mi trayectoria profesional me pude formar como terapeuta de grupos y he vivido en mis propias carnes lo que es estar en grupos con personas como vosotros, acompañando como terapeuta, y descubrí, ¿no?, el valor y el poder de los grupos. Y por eso siempre he respetado muchísimo el trabajo que hace Alcohólicos Anónimos y he entendido muy bien por qué os va bien y por qué seguís en ellos y por qué es bueno además que hagáis sesiones informativas para que la gente lo sepa. Y luego, como persona, sabiendo del poder de los grupos, pues yo estoy en grupos de mujeres para mejorar, para crecer, y la verdad es que es un espacio para todos los grupos, es muy útil, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muchísimas gracias por dejarme estar aquí y por compartir con vosotros. Y como Lidia psicóloga, resulta que, bueno, llevo 30 años. Tengo una de las cosas también, perdonar, que esto es muy importante para mí también. Tengo el placer, además, de haberme reencontrado con la doctora Alicia Rodríguez Martos, que es una persona que es para muchos de nosotros un referente, ha sido un referente como en este ámbito, y yo personalmente ha sido una persona clave en mi formación y tenemos una relación de amistad. Hacía tiempo que no nos veíamos, así que estoy doblemente feliz. Bueno, yo estáis aquí es una alegría también como Agencia de Salud Pública de Cataluña y especialmente como Subdirección General de Adicciones, VIH, ITS y Hepatitis Víricas, que esta es la unidad en la que yo trabajo, pues que se haya dado la posibilidad de acogeros en nuestro edificio. Esto respetando toda la independencia y todos vuestros principios rectores, ¿no? Bueno, en el fondo yo creo, al menos yo hablo por mi visión, creo que está bien que de vez en cuando nos veamos, ¿no?, para que yo pueda saber y pueda conocer vuestro trabajo y todo lo que hacéis y cómo lo afrontáis, y que vosotros también podáis conocer lo que hacemos nosotros. Porque en el fondo estamos en el mismo barco, ¿vale? O sea, y de alguna manera, y Alicia también, ¿no?, los que trabajamos para de alguna manera prevenir y atender a las personas con problemas de alcohol, luchamos con una realidad muy compleja. Hay muchos intereses detrás del alcohol, mucha gente que gana dinero y a estas personas no les interesa mucho a veces el impacto que tiene en las familias. Entonces, los que estamos remando para que esto se vea, pues a veces está bien que nos encontremos y veamos líneas de acompañamiento mutuo. No sé si, porque también eso es el grupo. Yo también a veces me siento sola como profesional, como profesional de la psicología, trabajando en temas de alcohol en un departamento de salud, donde hay temas como el cáncer, temas que llaman más la atención, pues a veces estamos solos. O sea que me siento bien acompañada hoy, ¿de acuerdo? Bueno,
nosotros tenemos como misión, me dijeron, no seas muy técnica, digo, pero es que es muy difícil no ser técnica. En todo caso, que sepáis que nuestra unidad, esta Subdirección General de Adicciones, que incluye VIH y otros temas, pues tiene que, como misión, intentar prevenir, ayudar a las personas con problemas de adicción y también legislar y hacer coordinar, hacer todo lo que esté en nuestras manos para mitigar los problemas y el sufrimiento a todos los niveles que causa el alcohol y que no hace falta que os explique porque lo conocéis muy bien. Tenemos unas herramientas, todo este trabajo de alguna manera se traslada o se escribe, ¿no?, en un plan que hay que hacer en relación a las adicciones, incluida el alcohol, obviamente, en los próximos años. Y este es nuestro plan, no me voy a extender, pero lo que se trata es, sobre todo, prevenir, intentar que los jóvenes no consuman, y ya sabéis lo complicado que es. O sea que ahí, por eso digo, estamos en el mismo barco. Trabajamos en diferentes áreas. Uno de los elementos que tenemos es intentar conocer cuál es el problema, que le llamamos monitorización, es decir, bueno, cuánta gente tiene problemas con el alcohol, cuánta gente consume alcohol. Por otro lado, tenemos todo lo que sería la prevención, tanto en todos los ámbitos de la salud posibles, ¿no?, la escuela, ya lo veréis, todo lo que es el tratamiento y la asistencia, ¿no?, en los centros de tratamiento nuestros y la reducción de daños asociados al alcohol y a otras drogas, y también adicciones comportamentales. También llevamos todo lo que es, ya sabéis, las adicciones a las pantallas, los móviles, etcétera, y también evaluación de lo que hacemos, ¿no?, y también investigación. Bueno, simplemente en 4 datos, el alcohol es la sustancia más consumida en nuestro país, de largo, en todos los grupos de edad, ¿de acuerdo? Es así, ¿vale? Y esto, que nadie se olvide de esto, porque hay mucha gente que se pone las manos al cielo con el cannabis y con la heroína, y en cambio les cuesta ver que el alcohol es nuestro principal problema. Obviamente, en el consumo diario, pues sobre todo es en personas más mayores, ¿lo veis? Los jóvenes no hacen consumo diario, pero en personas mayores, ya lo veis aquí, perdonad que a lo mejor no se ve muy bien. ¿Veis? En grupos de 30 son el grupo que hace más consumo diario, que es el grupo que está más en riesgo de desarrollar problemas con el alcohol. Y bueno, tenemos un problema importante con los que serían, no el consumo diario, pero con lo que llamamos atracones, que ya sabéis lo que es, y eso sí, en menores de edad. Fijaros que 1 de cada 4 personas menores han hecho consumos intensivos en el último mes. Y esto es un factor de riesgo. Es decir, contra más joven eres y más consumos intensivos haces, más riesgo tienes. También las borracheras. Fijaros, 1 de cada 5 personas menores se ha emborrachado en el último mes. ¿Sí? En los grupos de jóvenes luego se reduce porque pasas a un consumo más diario, y con la tolerancia ya sabéis que hay menos borracheras. Bueno, esta es nuestra realidad. En estos momentos, en nuestros centros de tratamiento, que tratamos cada año en el 2022 ha superado los 14.000 personas. Cada año tratamos alrededor de 13.000 o 14.000 personas. La principal sustancia es el alcohol. Fijaros que en los años 80-90, primero era la heroína, que hubo la epidemia en España, y especialmente en Cataluña también nos afectó mucho, pero ya pasó el alcohol a ser el principal problema, y sigue siendo el principal problema. Aquí hubo obviamente una bajada por el COVID, pero fijaros que ya se está recuperando y ahora en estos momentos estamos alrededor de 6.200 personas. Bueno, alrededor del 45% de nuestros recursos se destinan a tratar los problemas de alcohol. Y la persona que pide tratamiento en nuestros recursos tiene un promedio de 47 años, mayoría 3 de cada 4 españoles, de nacionalidad española, tienen situación estable, un 40% viven con pareja, tienen hijos, la mayoría, y hay un porcentaje, un 15%, que tiene un nivel socioeconómico bajo, ¿vale? Bueno, en todo caso, lo que es muy importante darse cuenta es que las personas con problemas de alcohol, que aquí veo que no está, tardan 27 años en pedir ayuda. Imaginaros, bueno, ya sabéis lo que es padecer una enfermedad de 27 años y luego lo que puede representar para una familia, ¿no?, que una persona esté sin pedir ayuda 27 años. Bueno, esto obviamente tiene que ver con el estigma,
que todos sabéis que padecemos. La enfermedad adictiva padece mucho estigma y muchas personas primero no lo saben que lo están padeciendo, desconocimiento de la propia persona, pero luego también la vergüenza, la sentirse culpables que hablabais antes, ¿no? Y la imposibilidad de pedir ayuda a veces, porque cuesta mucho. Fijaros también muy importante que en las urgencias relacionadas con alcohol y drogas, fijaros que las urgencias relacionadas con alcohol y drogas, el total de las urgencias de Cataluña, que son 2.800.000, casi 800.000 personas, solo 18.000 son relacionadas con alcohol y drogas. Pero de estas, fijaros, el alcohol son la mayoría. Y muy importante que las urgencias en menores, ¿lo veis? Son 700 menores cada año presentan una urgencia relacionada, una intoxicación aguda que requiere hospitalización. ¿Sí? Bueno. Seguimos. Nosotros uno de los temas es trabajar con el tema del estigma, pero es muy complicado, ¿vale? No hace falta que os lo diga, ¿no? Es decir, parte del hecho de, entre otras cosas, y a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero parte de Alcohólicos Anónimos tiene que ver con esto, ¿no? También en las consecuencias sociales que esto pueda tener. Y es así, es un temazo, ¿eh? Bueno, hacemos lo que podemos. Yo sí que os quería animar que si esto es un observatorio contra el estigma que hemos desarrollado con la Federación Catalana de Adicciones, de Drogodependencias, es anónimo, no tiene consecuencias legales, pero si alguno de vosotros o alguno de vuestros familiares pidiendo ayuda por su problema o yendo a cualquier servicio de salud o social, se encuentra con actitudes discriminadoras o actitudes no adecuadas, tanto de servicios sociales como de policía, como de quien sea, ¿vale? O vosotros sois testimonios de esto, acompañando a esa persona o lo que sea, por favor, entrar aquí y lo ponéis. No hace falta identificarse. Es muy importante que identifiquéis dónde os ha sucedido para que nosotros lo podamos monitorizar, ¿de acuerdo? E intentar introducir medidas correctoras. La violencia institucional hacia las personas, violencia institucional, estigma hacia las personas con problemas de adicciones, la tenemos que erradicar, ¿vale? Entonces, es un trabajo entre todos de que nos podáis hacer conocedores de situaciones en las que habéis, por ejemplo, llamé a la policía porque no sé qué y como que estaba la persona bajo la influencia del alcohol, se rieron de él y no sé qué, ¿vale? Esto no se puede tolerar, ¿de acuerdo? Pero claro, muchas veces lo viven las personas y no dicen nada. Pues con la Federación hemos creado este espacio para que poder conocer y poder introducir medidas correctoras dentro de nuestras posibilidades. Bueno, nosotros hacemos prevención. No os voy a extender porque podría extenderme mucho, pero no es el caso. Que sepáis que nosotros trabajamos tanto con programas en la comunidad, en la educación, en la escuela, en contextos familiares, en la familia, en el ámbito del ocio, tanto de la noche como del ocio de los jóvenes. En el ámbito laboral tenemos un programa y en los servicios de salud para trabajar la detección precoz, es decir, que cualquier lugar, un profesional de la salud que no es especialista en adicciones pueda reconocer pronto que esa persona necesita ayuda y se la pueda ayudar. Bueno, implementarlo no es fácil, tenemos que movilizar a todos los recursos que sea posible y sensibilizar, ¿no? Y reducir el estigma. En todo caso, tenemos programas que van desde el ámbito prenatal, porque ya sabéis que el alcohol durante el embarazo es una de las sustancias más perjudiciales, de hecho la más perjudicial, hasta la edad adulta, a lo que llamamos la tercera edad, porque también sabéis que el problema del alcohol y los problemas de adicciones en general produce deterioro cognitivo y las personas envejecen antes, tienen envejecimiento prematuro. Bueno, tenemos una red de centros de tratamiento. Esto es simplemente para vuestra información. Es decir, a veces hay muchas personas que todavía dicen, ¿dónde me puedo tratar por las adicciones? Es decir, obviamente uno puede decidir ir a Alcohólicos Anónimos, que hay recursos, la suerte y la gran beneficio y todo lo que aporta es sobre todo que hay grupos al lado de casa y
puedes ir al día siguiente, ¿no? Como decían, fui al día siguiente. Esto, desgraciadamente, en nuestros servicios públicos no existe y, por tanto, pero hay centros de tratamiento, por si alguien los puede necesitar. Hay 63 centros ambulatorios y a partir de aquí uno puedes ir sin ir a atención primaria. Son recursos que no hace falta, por el tema del estigma, no hace falta ir a atención primaria. Y están en nuestra web, por si alguien puede ser útil. Y desde allí uno puede acceder a una serie de recursos especializados para recibir más ayuda en función de las necesidades que uno tenga. Bueno, no me voy a extender. Nuestra filosofía es el abordaje integral y multidisciplinar, centrado en las necesidades de la persona, facilitar en la medida que se pueda, pero es verdad que no siempre lo conseguimos, la accesibilidad al tratamiento y intentar que esas personas, ¿no?, sigan en tratamiento con nosotros. Bueno, ofrecemos toda una serie de recursos, incluso los grupos, aunque no tantos como nos gustaría, ¿eh? Bueno, no me voy a extender más porque sé que no es lo más importante. También hacemos grupos, como decía, y ahora, si acaso, más tarde, si nos damos tiempos, hay, bueno, también personas que hablan en primera persona de los beneficios del grupo en los grupos que nosotros organizamos de los servicios públicos. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, también nos acompaña la doctora Alicia Rodríguez Martos. Es doctora en medicina, especialista en psiquiatría, experta en alcoholismo y otras drogodependencias. Trabajó durante 40 años especialmente en el campo del alcoholismo, en clínicas de investigación y políticas de prevención. Una vez jubilada, estudió en la Escola de Escriptura del Ateneo barcelonés y su primera novela está dedicada precisamente a los pacientes alcohólicos y a sus familias. Cuando quieras, Alicia. Hola, buenas noches. Hola, luego te doy un tirón de orejas muy cariñoso por recordar cuántos años llevamos trabajando juntas, lo cual quiere decir que yo tengo muchos, 79, no escondo ni uno. Si hacemos cuentas cuando me jubilé en el año 2009, pues eso sale. Bien, estaba yo recordando cuando me propusieron participar en la reunión de hoy, que hace precisamente 40 años que por primera vez asistí a una convención de Alcohólicos Anónimos, por invitación de un anónimo que se llamaba Félix, eso sí se puede decir, ¿verdad? Porque el apellido es lo que vale. Bueno, pues Félix fue el que hizo posible que yo compartiera con ustedes este espacio para mí inolvidable. Y Félix nos conocimos porque él era administrativo en el hospital psiquiátrico donde yo entré a trabajar como adjunto de sala. A los pocos días de estar allí, removiendo historias clínicas y tal, me encuentro unos cartapacios de color amarillo, recuerdo en las tapas, que ponía DA. Y digo, ¿y esto qué es? Quería decir Departamento de Admisiones. ¿Y qué recogía? Todos los alcohólicos que ingresaban los fines de semana y les daban el alta el lunes. O sea, dormían la mona, entre comillas, y el lunes a la calle sin ningún tipo de exploración ni ningún tipo de evaluación. Eso sí, antes de darles el alta, a algunos de ellos, escogidos así en pito pito colorito, les hacían un electroshock para que escarmentaran. Yo me quedé tan espeluznada como a ustedes. Estoy hablando de 1974. O sea, esto había pasado hasta poco antes. Entonces, bueno, por un lado me doy cuenta de que a nadie le tratan por alcoholismo en el hospital psiquiátrico y de que encima a los que hace 4 días, cuando estaban en el edificio antiguo, que yo ya entré en el moderno, les saltaban las corrientes, pues claro, ya pensé esto, aquí hay que hacer algo. Claro, y el último mono, una jovencita que era además la única mujer que era doctora allí, pues no era fácil empezar a mover cosas. Pero de entrada mi iniciativa fue, en mi tiempo libre, porque allí trabajábamos todos los días, sábado incluido, pero solo por las mañanas, pues 2 tardes a la semana pedí permiso al director para hacer una reunión de los posibles pacientes con problemas de alcohol que hubiera en aquel momento y que yo previamente tenía que haber visitado, lógicamente, para conocerlos ya ellos. No tardé mucho tiempo, que fueron aumentando el número de pacientes, porque los que a mí me entraban y los que les ofrecí a los otros médicos, de que si tenían algún caso de alcoholismo, que me lo podían derivar, al menos que le dejaran ir al grupo, aunque ellos lo siguieran llevando.
Bueno, así, de este pequeño espacio voluntario, pasamos a también ofrecer atención ambulatoria a los pacientes cuando les dábamos el alta. Podíamos hacer seguimiento por las tardes sin que tuvieran que ingresar para nada. Empezamos a aceptar también pacientes que hacían su tratamiento íntegramente a nivel ambulatorio, porque no todo el mundo necesitaba entrar. Y aunque no me pusieron las cosas fáciles, ni mucho menos, pues al final teníamos un servicio con cara y ojos, aparte de mí misma y una residente que tenía conmigo de médicos, tenía una enfermera y una trabajadora social que nos dedicaba ese tiempo del ambulatorio a nosotros. De todas maneras, el hospital psiquiátrico estaba por allá por Horta, un sitio muy oscuro y muy lejos, que para ir a terapia de grupo, por ejemplo, de 7 a 8, que es cuando a la gente le venía bien, meterse en aquellas oscuridades que venía el lobo, pues aparte que era el hospital psiquiátrico. Entonces, después de mucho insistir, conseguí que nos dieran un pequeño edificio, que hoy día todavía aloja un CAS, el CAS que se llama Sarriá, debajo del Colegio de Médicos. Es el espacio que nos dieron para hacer allá nuestro servicio de alcoholismo y toxicomanías. Y entonces fue cuando este señor administrativo, que lo conocía yo de verlo trabajar por allí, me vino a sincerarse, me explicó que él tenía este problema y que le haría mucha ilusión si podía dejarle asistir a los grupos de terapia, si podía pedir que fuera él el administrativo que se viniera con nosotros. Y así hicimos una piña estupenda, una gran amistad. Aprendemos mucho unos de otros y además, tanto él como yo nos quedamos convencidos de que aquí no sobra nadie y todos hacemos falta y más que haríamos falta para hacer frente a todo este problema, ¿no? Entonces, yo por eso me acordaba de este feliz acontecimiento de hace 40 años y un poco todo lo que yo he visto, más lo que me han contado mis mayores, que claro, mis mayores están todos enterrados, pero de cómo ha ido la evolución de esta enfermedad a lo largo de estos pocos años, porque no se ha reconocido el alcoholismo como enfermedad hasta 1960. En 1960, un médico llamado Jelinek publica un libro donde explica el alcoholismo como enfermedad. Hasta entonces, que había sido una lacra social. Porque una cosa muy interesante en el tema del alcohol y sus problemas es que la sociedad es totalmente hipócrita con el alcohol. O sea, fíjense bien que el alcohol es una maravilla, el alcohol per se es una maravilla, fuente de riqueza, porque toda la industria alcoholera flota en la abundancia. Está más o menos bueno, según a quien le guste, pues hay cosas que se resultan agradables al paladar, dan alegría. Luego el abstemio no tiene premio, como decía un anuncio de hace años cuando yo era niña. Bueno, todas las maravillas. A ver, el alcohol es el objeto del primer milagro de Jesús, las bodas de Caná. El alcohol va a los altares, o sea, la sangre de Cristo. ¿Cómo va a ser eso malo? Ahora sí, los que se sienten afectados por el alcohol, los que se pillan los dedos, no es culpa del alcohol, es que ellos no saben beber. No saben beber y entonces, cuando no se sabía que era una enfermedad, pues peor me lo pones. Unos viciosos, unos degenerados. ¿Qué pasaba? ¿Qué se les aplicaba? En España, la ley de vagos y maleantes primero. Luego la ley de peligrosidad social, que se abolió en el 1995, si mal no recuerdo. O sea, hace 4 días, ¿eh? ¿De dónde sale Alcohólicos Anónimos? Antes de que se reconociera el alcoholismo como enfermedad. Porque Alcohólicos Anónimos en 1975, la enfermedad se reconoce en el 60. Pero sí que había esta conciencia social de que algo estaba pasando. Ese algo estaba pasando despertó porque cuando se manifestaron muchísimo los problemas de consumo de alcohol y sus consecuencias fue en el siglo XIX y hasta mediados del XX. Toda la ley seca, del año 20 al año 30 y pico, que, bueno, ya sabemos todo lo que trajo la mafia detrás inclusive, ¿no? Entonces, es la época también en que empiezan a salir los movimientos abstencionistas, sobre todo en el norte de Europa, coincidiendo también con el mayor uso de destilados por encima de los consumos como cerveza y tal, que claro, tardaban más tiempo en hacer efecto, porque para tomar el mismo alcohol has de tomar más cerveza que un destilado. O sea que Alcohólicos Anónimos vino a prestar algo muy importante en un momento que no existía nada. Y si existía algo, era el sistema judicial y como mucho, aparte de la cárcel, que algunos iban a la cárcel, se iba a casas de templanza.
y en las casas de templanza pensadas de buena fe, para ayudar a los pacientes alcohólicos. Bueno, ha llovido mucho desde entonces yo he visto y he observado que en casi todas las intervenciones creo que se ha hablado de saber enfermedad, que era una enfermedad, ha ayudado mucho porque te desculpabiliza. Y si es una enfermedad, pues será tratable, y si es una enfermedad lo podré resolver, y si es una enfermedad no tengo por qué avergonzarme. Lo cual no quiere decir que no tenga responsabilidad sobre mí mismo, porque claro, yo con la fuerza de voluntad sola no me quito la tuberculosis, pero sí sigo un tratamiento. Entonces, el tratamiento también ha variado muchísimo, y es curioso, yo pienso que también el tratamiento se resiente del entorno social, de la opinión pública en general. Porque los primeros tratamientos que se hicieron para el alcoholismo se basaban en técnicas aversivas, es decir, garrotazo. De buena fe, pero para que escarmientes, no como lo del electroshock, que eso me dejó desmontada, pero para que aprendas, que desarrolles como un reflejo condicionado, que si te sientes mal con el alcohol, pues no lo repitas. Por cierto, que he leído en alguna parte que los romanos metían en el fondo de las copas de vino, ponían arañas para que así, si uno bebía mucho... Yo esto no lo he visto hacer, lo de poner arañas. Pero lo que sí he leído, no lo he visto tampoco, pero lo he leído, es que en los años, parece que esto era como los 60 y algo, 70, se hacían tratamientos de hacer aburrir el alcohol a base de tenerte 3 o 4 semanas bebiendo cada día 1 litro de vino y hacer coincidir ese consumo enorme de vino durante 3 o 4 semanas con la administración de un emético, de una sustancia que provoca vómitos, como es la ipecacuana, y ahí estarían un mes rodeados de sus propios vómitos y no quiero imaginarme ¿qué podía ser eso? Bueno, supongo que esto fue una idea de un señor que no tuvo mucho éxito porque no he visto ni he leído que nadie practicara eso. Sin embargo, medicamentos que muchos de ustedes habrán tomado o toman, como el disulfiram, o sea, el antabús, que hoy día se usa para que tú, sabiendo los efectos que tiene, no lo tomes, y que, por tanto, sabiendo para qué se usa, lo tomes voluntariamente tú y renovando ese día. Hoy, 24 horas que no beberé porque ahora lo decido, con el desayuno me tomo la pastilla y aunque quiera no puedo cambiar de opinión. Y eso un día tras día ayuda. Pero es que cuando empezó a utilizarse este medicamento, primero se les hacía experimentar la reacción alcohol-disulfiram y luego se les prescribía. Entonces, algún iluminado pensó que eso no era necesario y suavizaron las formas. Entonces, lo que yo todavía he practicado, porque a mí me lo habían enseñado mis mayores, pero yo dejé de hacerlo cuando dependió de mí el servicio, fue el tema de lo que habrán oído muchas veces hablar ustedes quizá de las bañeras. No sé, ya tiene que ser algún mayorcito que sepa lo que son las bañeras. No era meter a nadie en la bañera. Se trataba otra vez de lo mismo, de un reflejo condicionado de aburrir el alcohol. O sea, y esto a mí me habían enseñado a hacerlo y lo hice una temporada hasta que dije, no, yo estas bestiezas no sigo. Hay que dar una sustancia química que también provoca el vómito. Entonces, la secuencia es la siguiente: pinchazo de esa sustancia, o bien oler, había quien lo hacía oler, bien que lo paladeaba pero sin tragárselo, de un vasito de plástico y escupir la bebida preferida. Y entonces, claro, cuando te habías ya tomado, bueno, tomado no, teóricamente no se tenían que tomar, pero cuando ya habías paladeado o habías olido la bebida preferida, te coincidía con la arcada y el vómito. ¿Y por qué se llamaban las bañeras? Porque para hacer ese tratamiento se llevaba a la gente a la bañera del servicio, porque no había tantos lavabos ahí para... Entonces, en la bañera del servicio, pues uno detrás de otro, de 2 en 2, les hacían... Y entonces, claro, ¡auf!, en la bañera. Y los pacientes lo llamaban las bañeras. Bueno, de todo esto, pues ya nos hemos olvidado, afortunadamente, porque también, según la sociedad ha ido captando que todo esto era una enfermedad y que necesitaba un tratamiento, y que un tratamiento para cambiar una conducta nunca se puede hacer a la fuerza, sino con la colaboración del paciente y con el deseo explícito del paciente. Por tanto, no se puede hacer sin que esta persona comprende
que necesita cambiar. Porque cuando yo empecé a trabajar, todos estaban de acuerdo, incluidos los médicos, que a la fuerza nadie dejará de beber. A lo mejor provocarás una abstinencia a la fuerza, pero luego volver a beber. Entonces, ya hace unas décadas que se ha comprendido que hay que tener todo un proceso interior para cambiar. Y este proceso del cambio ha sido muy importante para lo que se llama la estrategia motivacional de los tratamientos. O sea, que tú pases de a mí no me pasa nada, por tanto no tengo nada que consultar, pues a lo mejor sí que me pasa algo, a lo mejor si siempre pierdo las novias por algo será, a que, pues vamos a ver qué es lo bueno y qué es lo malo que he sacado de beber, qué es lo bueno, qué es lo malo que podría sacar de no beber, para que llegues al punto de al menos planteártelo y hacer balance. En el momento en que el balance se incline a favor de la abstinencia, tú querrás la abstinencia. Y como estaban diciendo, el único requisito para Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar de beber, lo mismo podría decir para el tratamiento. El primer requisito y el más importante para un tratamiento exitoso es el querer dejar de beber, el querer la abstinencia. O sea, en un primer momento puedes conformarte con comprender que yo no puedo beber, que me hace daño, que yo no debo beber, porque además estoy destrozando a mi familia. Pero lo importante es llegar a que yo no quiero beber. Si yo no quiero beber, no volveré a beber, que a lo mejor no lo conseguiré a la primera. No siempre, porque las ganas son el instinto, el impulso imperioso, las circunstancias, un momento bajo de unas pérdidas familiares, lo que sea, te ponen la cuerda floja. A veces se recae, no necesariamente, no todo el mundo tiene que recaer, pero el que la sigue la consigue. O sea, el que quiere dejar de beber le costará más o menos, pero el cambio lo conseguirá. Y esto tiene una importancia fundamental, esto lo hemos vivido continuamente. Nos hemos dado un hartón de formar a los profesionales en estrategias para favorecer este cambio, pero una cosa que yo quería decirles, creo que aquí también ustedes tienen un papel importante, porque es cierto que con una persona que no se quiera tratar, que no quiera dejar de beber, entre paréntesis, yo la abstinencia no la considero un fin, sino un medio. Quiero decir, un fin a corto plazo, pero es un medio para poder vivir libremente y desarrollarte libremente, esa es la persona que quisiera ser, porque con el alcohol de por medio no se podría. Entonces, no se puede trabajar con alguien que no quiera, pero todos los que rodean a la persona que tiene el problema con el alcohol pueden trabajar para conseguir que se haga ese chip, ese clic de cambio de que, oye, pues sí puedo cambiar, pues sí quiero cambiar. En eso puede contribuir la familia. Que, por eso no se puede decir, como no se quiere tratar, no hace falta que empecemos. No, sí que podemos empezar. Podemos empezar hablando de lo que quieras, del sexo de los ángeles, pero que vengas y que hablemos y que tenga la oportunidad de ponerte el espejo delante. Mira, esto te lo ha producido el alcohol. ¿Y esto de dónde crees que te viene? Saca tus conclusiones. Entonces, claro, todos los buenos amigos, la familia, los compañeros de grupo pueden contribuir muchísimo en esto. Y eso es el secreto de una buena recuperación. Y me parece que me callo porque no me voy a estar aquí hasta la hora de dormir. Bueno, muchísimas gracias. No sé si decir lo que voy a decir a continuación después de este relato de los horrores, pero bueno. Pues sí, personas como la doctora Segura y la doctora Rodríguez han invertido su tiempo y conocimientos y confianza y ayuda para ayudar a alcohólicos. Les estamos profundamente agradecidos y les animamos a que sigan colaborando y colaborando, por ejemplo, con nuestra comunidad para llevar este mensaje de que hay una solución para el alcohólico que está sufriendo. Desde nuestros inicios tenemos que ser conscientes de que no hubiéramos llegado a crecer ni tan solo a llegar a ser quienes somos sin la gran ayuda de los profesionales y amigos que han colaborado y colaboran con nosotros. Y somos, ni más ni menos, un recurso para la sociedad mundial en la recuperación del alcoholismo. Para aquellos que den este primer paso. Todo lo demás están los profesionales en la prevención, etcétera. Para aquellos que decididamente quieran dejar de beber, somos una de las soluciones. Evidentemente no la única, pero somos una solución y lo que hemos venido hoy
en conmemoración con la muerte del doctor Bob es precisamente a dar testimonio de que ha sido útil para nosotros, ¿no? Estamos llegando al final de esta reunión, por fin, no os pongáis nerviosos los fumadores, que terminamos ya. Y queremos recordarle y recordar a todos la razón o la excusa o el pretexto para hacer esta reunión hoy, ¿no? Que es pues la gratitud al doctor Bob. Nuestro cofundador, el doctor Bob, junto con Bill, nos dejaron un mensaje imperecedero de esperanza, gratitud y amor. Caray. El doctor Bob, perdón, ya está, ya me coloco. El doctor Bob decía que los motivos que tenía para pasar el mensaje eran por sentido del deber, porque es un placer, porque al hacerlo estoy pagando mi deuda de gratitud al hombre que se tomó el tiempo de transmitírmelo a mí. Porque cada vez que lo hago me aseguro un poco más ante una posible recaída. En su escrito, el doctor Bob tenía una frase o una placa definiendo la humildad, en la que se leía: es la perpetua tranquilidad del corazón, es no tener problemas, es nunca estar enojado o apesadumbrado, irritable o dolorido, es no extrañarme de nada de lo que hacen y sentir que nada se hace en mi contra. El estar tranquilo cuando nadie me alaba o cuando soy culpado o despreciado. Es tener un bendito lugar en mí mismo en donde yo puedo entrar, cerrar la puerta, arrodillarme ante él en secreto y estar en paz, como en un profundo mar de tranquilidad cuando todo lo que hay a mi alrededor y cerca de mí aparenta ser un problema. Gracias, doctor Bob. Antes de terminar esta reunión, quisiera decir que si alguien está en la sala presente, se ha sentido identificado por primera vez con alguna de las experiencias que ha escuchado y cree que puede tener problemas con el alcohol o es el familiar de alguien que tenga dicho problema, le rogamos que tenga la bondad de ponerse en pie o, si lo prefiere, de dirigirse a cualquier persona de esta mesa al terminar la reunión. Y desde este mismo momento intentaremos brindarle nuestra ayuda incondicional. Bueno, no es el caso. Vamos a cerrar la reunión como lo hacemos habitualmente en nuestra comunidad. Reiteramos las gracias al Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña por cedernos la sala donde hemos podido celebrar este acto. Y como despedida, la mayoría de los que nos acompañan sabe que lo hacemos habitualmente en nuestras reuniones con una pequeña oración que simboliza aquello que quisiéramos alcanzar después de dejar de beber: serenidad, valor y sabiduría. Y os pido que no os levantéis de la silla, pero si queréis nos podéis acompañar para terminar esta reunión. Señor, concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar aquellas que podamos y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias.